el gran perdedor que ha tenido este fin de semana de Gran Premio de China ha sido la Federación Internacional de Automovilismo. Me da mucha rabia tener que hablar de esto, me da mucha rabia que después de cada Gran Premio tengamos que estar analizando la actuación de la FIA y teniendo que hablar de los árbitros. Vaya por delante el respeto máximo que le tenemos a un oficio que es tan complicado, más en Fórmula 1 donde hay tantas variables, tantas cámaras, tantos ángulos, donde es tan difícil juzgar a coches que ruedan milímetro a 300 km/h. Pero Martí, no sé si tienes la sensación de que este fin de semana se ha vuelto a ver otro bochorno. Además, sí, durante todos los días del fin de semana y en cosas que ya ni siquiera es error de juicio, que estés o no estés de acuerdo con una sanción o no. Son cosas básicas de redacción de reglamento, de aplicación de las reglas, de conocer tu propio reglamento. Ha sido dramático. Ha sido dramático lo de la FIA, coronado hoy con una situación muy peligrosa con Valtteri Bottas. Sí, un Valtteri Bottas que recordemos que se ha quedado parado en el circuito con un problema técnico en su Sauber, y ahí lo hemos visto con la realización internacional, pues Bottas ha tenido los 20-30 segundos de detener el coche, bajarse del coche en una zona de frenada y estar jugando con el volante mientras los coches estaban corriendo en una simple bandera amarilla, ¿no? Y sí que te preguntas ahí, pues dirección de carrera, teniendo tantas cámaras, teniendo acceso a los onboards de los pilotos, si ves que el piloto se baja, tendría que ser más inmediato, ¿no? Pues al final hemos tenido hoy un retraso de unos 20 segundos que te genera una situación de peligro y que si tienes un error de un piloto puedes tener una desgracia, ¿no? Entonces sí que al final son esas cosas que al final como pasan desapercibidas porque no acaba pasando nada, dices, bueno, tampoco es tan importante, pero es que hay suficiente con que se te líe una vez para tener una desgracia. Estábamos viendo ahí la imagen. Esta imagen no es con Bottas fuera del coche, pero lo que ha pasado es que Valtteri se ha bajado, estaban pasando los coches y ni siquiera es que hayan sacado el coche de seguridad, es que ha salido muy tarde el Virtual Safety Car. En primer lugar, hemos visto esto antes. En Australia, por ejemplo, vimos que tardaron muchísimo en reaccionar con el coche de Russell medio volcado. Sacaron Virtual Safety Car, que eso yo creo que tenía que haber sido bandera roja. Y aquí, Martí, han sacado el Virtual Safety Car casi un minuto después de que hubiéramos visto el coche de Bottas parado, con Bottas ya fuera en el asfalto. Un Virtual Safety Car que ha durado 3-4 minutos para luego convertirlo en coche de seguridad. O sea, no ha tenido ningún sentido. No. Bueno, la conversión a coche de seguridad al final deriva del hecho de que hemos visto como los comisarios estaban intentando empujar el Sauber y el Sauber tenía un problema con la caja de cambios, entonces se había quedado una marcha dentro y el coche no se movía. Y ahí sí que ha habido un retraso. Dices, bueno, eso me molesta menos, ¿no? Quizá el virtual sí que es el más importante porque en el fondo es el que hay el factor vulnerable de que puedes poner a gente en riesgo. Entonces sí que el virtual tendría que haber salido antes. Y al final es lo que decimos siempre, que al final es un botón, que le das al botoncito y se te activa el protocolo. No tienes que hacer mucha más gestión. Y claro, y el problema en el caso de este fin de semana es que esto se te suma en una lista de situaciones que te muestran un poco las flaquezas del reglamento, ¿no? Por malas redacciones, en la pole de Lando para el sprint, en la protesta de Aston Martin contra la situación de Sainz quedando separado en clasificación. Una serie de situaciones en las que la propia FIA, en el caso de esta protesta de Aston Martin, te llega a la situación un poco surrealista de admitirte que el equipo Aston Martin en el fondo tiene razón. En cualquier sistema legalista, si tienes razón, pues tienes razón, pero aquí la gente que hace las normas dice, no, pero el espíritu es otro y está mal redactado, entonces olvidaos. Pues, no es demasiado serio. O sea, no es demasiado serio. Pero tengo la lista sacada. Tengo la lista sacada, Martí. Tengo la lista sacada de todo lo que ha hecho la FIA este fin de semana. Empezaron el viernes. Para mí empezaron el viernes en el sprint shootout, porque generan ellos de la nada, me parece increíble, pero generan de la nada una polémica. Porque aparece de repente que le borran la vuelta de pole a Lando Norris. Porque se ha salido en la vuelta anterior, en la vuelta de preparatoria, y por tanto dicen, le borramos la vuelta siguiente. Luego le reinstauran la vuelta y de repente se genera la polémica. Oye, ¿por qué le devolvéis la vuelta? Si se ha saltado los límites de la pista. ¿Cuál había sido la vuelta en la que se había saltado los límites de la pista? ¿Qué es lo que dice el reglamento? Primer punto del fin de semana en el que la FIA no sabe qué tiene escrito en su propio reglamento. Porque en el reglamento particular de este Gran Premio no decía que la vuelta siguiente se te iba a eliminar si te saltabas los límites de la pista en la última curva, como si, por ejemplo, pasaba en el Gran Premio de Austria. Ahí
La primera de la FIA. Ellos solitos no se saben el reglamento, borran una vuelta que no deben de borrar, la reinstauran porque se dan cuenta del error y se genera la polémica. Para empezar ahí. Sí. Para empezar ahí. Luego de repente nos despertábamos el sábado por la mañana con una corrección de las notas de dirección de carrera, porque imagino que leyendo lo que habían escrito sobre los límites de la pista, se dan cuenta de que no habían hablado de vueltas eliminadas en el sprint ni en la clasificación al sprint. En color azul está marcado la corrección que hacen el sábado por la mañana habiendo terminado la clasificación al sprint, en la que dicen que durante, ahora sí, la clasificación al sprint, la clasificación, el sprint y la carrera, los pilotos que se salten los límites de la pista tendrán su vuelta eliminada. Eso quiere decir, Martín Muñoz, que no solamente la eliminación de la vuelta de Norris era ilegal, sino que la eliminación que hacen de la vuelta de Hamilton, de la vuelta de Verstappen en el sprint qualifying, también es ilegal porque esas sesiones no están contempladas en el reglamento. Esto es terrible. Sí. O sea, ya estamos hablando de fallos de redacción, tío. No de no aplicar bien el reglamento. Es que no sabes ni qué estás escribiendo. Sí, y te muestra incluso inconsistencias en cómo han actuado. Porque, por ejemplo, la pole de Norris que se acaba reinstaurando, ¿no? La reinstauran en base a que Lando ha hecho algo que está en contra del espíritu de las normas, pero la literalidad es la que es. Y como la literalidad es la que es, pues puedes hacer eso en la sprint, se salva, se lleva la pole, lo corregimos para la próxima. Eso es lo que hacen en la mañana del sábado. Pero esa literalidad, unas horas después, cuando Sainz tiene el episodio que tiene en Q2, esa literalidad se invierte. Ahora, claro, ahora vamos... Porque claro, entonces la literalidad te dice, ostras, pues la protesta de Aston Martin en espíritu de norma no tiene ningún sentido porque hemos visto 1001 veces que los coches se queden parados y arranquen con modo eléctrico y si llegan a pit lane continúan. Entonces es obvio que el espíritu de la norma es uno, pero ostras, la literalidad es esta. Entonces el viernes, digamos que dejas que se cometa una ilegalidad en el espíritu de la norma en base a la literalidad de las normas y luego en clasificación lo inviertes. Entonces, bueno, tienes de todo en todas direcciones. Eso es otro de los errores. Es un poco el resumen. Eso es otro de los errores. Antes de eso, colisión en la clasificación, en el sprint, perdón, entre Fernando Alonso y Carlos Sainz. Luego podemos entrar o no entrar en quién tiene más culpa o menos culpa. A Fernando se le meten 10 segundos de penalización, que es la penalización base, 3 puntos en la superlicencia. 3 puntos en la superlicencia. El año pasado, si revisáis todas las investigaciones por colisión que acaban en incidente, la mayor sanción posible de puntos es 2, no 3 puntos en la superlicencia. 6 puntos en un periodo de 12 meses a Fernando por lo de ayer en el sprint y por lo que tuvo con Russell en el Gran Premio de Australia. Pero ya ni siquiera quiero entrar en si es justa o no es justa la sanción. Es que vuelves al reglamento, vuelves a la redacción de la sanción y los propios comisarios le dicen en el documento oficial a la FIA que quizá estaría bien redactar otra vez un párrafo que es confuso con la aplicación de sanciones a un coche que ha abandonado la carrera. O sea, de nuevo, volvemos otra vez al punto de raíz. Reglamento mal redactado y mal interpretado. Que te digan los comisarios en público, oye, esto quizá es confuso y deberíamos volver a redactarlo. Tío, es muy vergonzoso. Es muy vergonzoso. Está aquí marcado, ¿eh? Es este párrafo de aquí. Sí, por eso que al final acabas en una de esas situaciones en las que ves que el redactado de las cosas tiene límites, ¿no? Y que realmente están las cosas a veces mal hechas. Y hay situaciones, hombre, como no incluir en las menciones el sprint qualifying como un punto donde no puedes donde estás obligado a respetar los límites de pista en un fin de semana en el que sabes que el formato es distinto, pues es un error grave. Y se suma todo a una serie de pequeños fallos que te muestran que en el fondo intentamos darle una apariencia legal a las cosas, pero esto hace aguas por todos lados, ¿no? Es un poco el resumen. Y luego tienes lo de Bottas de hoy, que en el fondo es lo más grave, porque es una situación en la que tú ves claramente que ahí hay una situación de peligro en potencia. Sí. Y ahí, en el fondo, lo que nos pasa es que, claro, tienen miedo a decir, ostras, pues si tiras el Virtual Safety Car antes, quizá te pasas, ¿no? Y quizá beneficias a otro con la estrategia. Pero el caso es que ha habido unos 20 segundos ahí en los que si un coche ignora la bandera amarilla, como se han ignorado en el pasado, pues puedes tener una Pues tienes un problema. Sí.
Eso hoy. Y para terminar con el repaso, lo que estabas comentando tú ayer, Martí, de Carlos Sainz en la clasificación. Carlos comete un error, tiene un trompo, da contra el muro y se queda parado en pista. Lo que dice el reglamento es que ningún piloto que se quede parado puede reemprender la marcha en la clasificación. La FIA eso se lo come. Dejan que Carlos siga clasificando. Hay una protesta por parte del equipo Aston Martin que dice, oye, el reglamento dice esto y vosotros no lo habéis aplicado. Y Carlos ha seguido en la clasificación. A todo esto, nosotros en directo, la gente en Twitter, desde su casa, diciendo, oye, que hay un artículo del reglamento que dice que esto no se puede hacer. La FIA por uvas. Hay una reclamación de Aston Martin, coge la Federación Internacional de Automovilismo y lo que tú estabas explicando muy bien, Martí, dice, pues es verdad, está escrito en el reglamento. Pero como habíamos acordado todos en una reunión que esto no se iba a aplicar, aunque no lo hemos escrito, no sabemos por qué en el reglamento, no lo vamos a explicar. Los 2.000 euros que has dejado de fianza de la multa, Aston Martin, te los comes y me los quedo yo. Sí. Entonces, bueno, no tiene sentido. Y al final son inconsistencias. Que al final es eso. Es priorizar, en el caso de Norris, priorizar el espíritu de la norma, ignorando lo que figura en el reglamento. Y entonces, bueno, es un poco llover sobre mojado. Y acaba siendo la sensación de que tenemos una serie de problemas que es imposible acabar de solucionar. Y hay algunos que yo creo que siempre va a ser difícil interpretar, como los toques en pista, ¿no? Por ejemplo, lo que pasa ayer con Alonso con Sainz. Siempre vas a tener un factor límite, pero hay una serie de situaciones que son básicas, que ya es de reglamento, tipo las notas del evento, en el caso de los límites de pista, o si reinicias motor, vuelves a arrancar motor. Y ahí, bueno, pues hay una reescritura que hace falta. Sí. ¿Esa es la solución, Martí? O sea, te pregunto en serio, porque le hemos dado muchas vueltas. Hemos hablado con mucha gente. Hemos hecho reportajes aquí en este canal de Twitch y de YouTube de soymotor.com y siempre estamos intentando encontrar cuál es la solución mágica para que esto no vuelva a ocurrir. Si es tener a los mismos comisarios, si es volver a redactar otra vez el reglamento, o si a lo mejor, y quizá yo ya es que estoy un poco desesperado y me doy a la perdida, es asumir que este deporte es así y que tenemos que lidiar con esto. Hay un factor caos. No, exacto. Es decir, existe un factor caos. Y ni siquiera ya calentarte por ello. Entrar a cada fin de semana diciendo, bueno, pues la van a liar. Sí. Pues no queda otra. Sí, porque al fin de cuentas es verdad que todos tenemos esa idea de que las situaciones son equiparables, ¿no? Entonces, si das 10 segundos a una cosa, debería ser 10 segundos a la otra, o si una cosa es un lance de carrera, debería ser siempre un lance de carrera. Pero luego acabas viendo que siempre hay imponderables y pequeñas cosas y siempre la decisión, como acaba siendo todo gris, pues acaba siendo de esta manera. Porque claro, por ejemplo, el lance por el que penalizan a Fernando Alonso ayer en el sprint, aquí lo vimos bastante claro como un lance de carrera no sancionable, porque parecía una pelea dura entre dos coches que se alarga durante 4 o 5 vueltas. Sainz cierra la puerta en una, no pasa nada, luego Alonso cierra la puerta en otro, hay un toque. Entonces, bueno, lo único que puedes imaginar, llegado el momento, es que Fórmula 1 evoluciona, y era lo que decía ayer, evolucionásemos todos hacia un momento en el que las sanciones fueran más caras, sí, y tolerásemos un mínimo nivel de golpes. Porque, claro, yo creo que eso sobre todo, ¿no? Se nos ha olvidado que esto también es un deporte de contacto, tío. Sí, pero claro, el tema es que si ayer no sancionas a Alonso, puede ser que te salga luego Sainz y te diga, ya, pero es que yo ahí, por ese toque, me han echado la 5ª posición. Y yo tenía el podio. Entonces ya la tienes liada y vas a tener a la gente cabreada en la otra dirección. Y al final es eso, que tenemos una política de cómo aplicamos penalizaciones que haría falta reeducarnos a todos para ver las carreras con otra óptica, ¿no? Y decir, vale, pues ayer hay un golpe, pero no merece sanción porque esos dos señores se han pegado golpes en 4 curvas y mira, las 3 primeras las han salvado, en la 4ª no, pero es una pelea justa. Pero como vamos con ese chip que todo tiene que estar milimetrado y controlado, pues no sé yo si seríamos capaces de hacerlo. ¿Sabes cuál es el problema? Que yo he sido siempre muy favorable a dar manga ancha, manga ancha dentro de una lógica. Lo que pasa es que, claro, es pedirle a los reglamentarios y pedirle a los comisarios y a la dirección de carrera que apliquen el sentido común, que creo que es lo que está faltando en este punto. Porque
¿qué se puede permitir? O sea, ¿se permite estrangular y echar un poquito fuera como hizo ayer Carlos con Leclerc, como ha hecho hoy Leclerc con Carlos, como hizo ayer Hamilton con Norris? Que por cierto, Hamilton echó ayer a Norris en la curva número 1 y Norris sale después de la carrera y le preguntan, oye, ¿estás enfadado tal? Y dice, no, Hamilton, yo lo habría hecho lo mismo. Hamilton ha hecho lo que tenía que hacer y ya está, me la comí y punto. Quizá tenía que haber tomado una decisión diferente. Pero eso es una cosa, pero me da miedo que si das esa manga ancha, como hizo un poco Michael Masi en su momento, que veo que mucha gente se está acordando de él en el chat, los pilotos les des la mano y se tomen el brazo. Y te hagan cosas como lo que hizo Verstappen con Hamilton en Brasil, por ejemplo, de irse 7 metros fuera de la escapatoria. Pues amigo, eso ya no se permite. Hay un límite. Y yo imagino que lo ideal sería que los comisarios siguieran penalizando, porque necesitas que haya comisarios penalizando, pero tienes que revisar el criterio de ciertas decisiones, ¿no? Porque obviamente no es normal que Alonso, por el lance de carrera de ayer con Sainz, reciba la misma penalización que Lance Stroll por frenar contra 3 coches distintos en la contrarrecta del Gran Premio. Martí, es que menos penalización, Martí. Stroll se ha llevado 2 puntos en el carné, Alonso 3. Sí, es que no tienen... Es que es inadmisible. Claro. Entonces, yo creo hay un... O sea, lo ideal sería que las sanciones esas que están en grises, ¿sabes? Que puede caer de cualquier lado, que eso no se sancione. Y será frustrante al principio porque ocurre en IndyCar todos los fines de semana, porque vas a ver situaciones en las que dices, hostia, esto es una sanción y se han salvado. Pero es la manera de incentivar las peleas, y si la gente se pone de acuerdo en que hay un mínimo nivel de agresividad, pues todo el mundo cambia de chip y todo el mundo estará en la misma página, y luego sí que sigues necesitando comisarios y sanciones, porque evidentemente luego pasan cosas como la de Stroll hoy, y lo de Stroll es grave. Porque es una desconexión cerebral importante. Pero claro, que la penalización por eso sea la misma que por lo que pasó ayer en el sprint, pues se te cae un poco el sistema, ¿no? Y es que me da miedo, tío, que claro, que si nos ponemos demasiado reglamentarios, acabemos convirtiendo la Fórmula 1 en carreras de tren de DRS, y con el DRS va a ser y ya está. Que es lo que decía un poco Alonso hoy, antes de la carrera. Decía, no, yo no voy a mirar los retrovisores, no vaya a ser que me penalicen porque estoy moviéndome en la pista y estoy cubriendo un poco. Claro, pero es que estamos abocados entonces a hacer trenecitos de DRS, carreras de DRS y ¡pum! Que se adelanten en recta y punto. Que no pongan problemas a los comisarios. Sí, tal cual. Entonces, bueno, necesitamos menos sanciones y necesitamos todos estar más educados para aceptarlo. Porque cuando te llegue el momento, pues que nadie se indigne y que todos lo veamos un poco mejor. Pero bueno, y esto entra dentro de la subjetividad de la investigación a las sanciones, que eso siempre va a dar polémica, porque al final no hay dos situaciones iguales y a estas alturas hemos hecho suficientes carreras como para que si se decide X, pues haya 10 ejemplos en internet de que X se sancionó Y y al revés. Entonces nunca vamos a encontrar una fórmula perfecta. Pero bueno, sí que hay algunas cositas que son omitibles. Y este año, pues la fortuna quiere que Alonso esté en el centro de las dos, pero con la penalización que recibe en Australia no tiene ningún sentido, y la que recibe ayer en el sprint también es excesiva. Lo que no sé, Martí, si además de esa comprensión que tenemos que hacer y de ese ejercicio mental, sobre todo para curar nuestra propia salud mental, porque si no nos podemos cabrear aquí muchísimo y no va a cambiar nada, si además de todo eso, igual ha llegado el momento en el que este reglamento tenga que reescribirse, porque parece que se están poniendo parches encima de parches y se está haciendo todo demasiado complicado, y lees algunas partes del reglamento y es verdad que son increíblemente ambiguas. Yo lo del artículo 33 que dice que no se puede conducir el coche de manera errática, innecesariamente lenta o peligrosa o potencialmente peligrosa, y se quedan así. ¿Qué significa eso que me acabas de decir, tío? Sí, pues que no está prohibido, que está prohibido bloquear. Sí, pero ¿dónde está la línea de errático? No, pero digo, Checo Pérez en Abu Dhabi 21, sanción. Claro, claro. Entonces, claro, es un poco un peligro. Y es obvio que se sabe que hay un problema, porque por eso se revisó la fórmula de ataques y defensas y los paralelos hace un par de años, que no lo entendimos y tuvimos toda la sensación de que lo complicaron todavía más. Sí, con el vértice y que ahora puedes echar, ¿no? Sí. Sí, o sea, no lo entiende ni Dios. Pero bueno, que yo creo que falta una vuelta de tuerca ahí. Porque nos faltan peleas más justas y que si hay un mínimo contacto, tolerar los lances de carrera. Porque a día de hoy la sensación es que muy pocas cosas son un lance de carrera. Sí.
Entonces, no sé. Sanción al canto para todos, sí. Sí, sí, sí. O dejas todavía ciertas manga anchas, como lo que hizo, por ejemplo, Ricciardo y Albon, que para mí eso sí que era sanción, aunque fuera la primera vuelta. Sí, sí, sí. ¿Sabes? Pero bueno, está bien. O sea, sobre todo hoy el problema, este fin de semana, y con el enfado que lleva Alonso, que es lo que iba diciendo sobre el sprint, pues se acaba centrando en cómo se juzgan los contactos. Tristemente, eso no es nuevo. Entonces, digamos que esa no es la sorpresa del fin de semana. La indignación viene sobre todo por... Uy, le he dado un golpe aquí. Viene por la escritura del reglamento, idas y venidas, literalidad. Ahora quitas la vuelta, ahora la vuelves a poner, ahora te habías olvidado. ¿Sabes qué? Falta... Se supone que es más profesional todo. Se supone que tendría que ser más profesional.